Buenas tardes, muy bienvenidos. Bueno, voy a grabar un breve video para dar comienzo al curso de Introducción a la Literatura para aquellos estudiantes que cursan el teórico de los viernes. Nuestra asignatura, como ustedes saben, es una asignatura de primer año de la carrera del profesorado y la licenciatura en letras. Y tiene como propósito general introducir a ustedes podríamos decir, a ese campo problemático tan apasionante para nosotros, que con muchas dudas llamamos la literatura. Digo con muchas dudas porque justamente esa es la primera interrogación que nos vamos a hacer en la primera unidad. ¿Qué es la literatura? Y esa pregunta, como muchas otras que nos vamos a hacer a lo largo del curso, no tiene una única respuesta. Es una pregunta abierta y es una pregunta problemática. Problemática en sentido filosófico. Un problema en sentido filosófico es aquel que invita a hacernos unas cuantas preguntas y da lugar a muchas respuestas, pero ninguna de esas respuestas va a ser definitiva ni absolutamente válida. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en primer lugar, ¿eh? ¿Qué es la literatura? En el interior de ese problema mayor hay otros problemas, otras cuestiones problemáticas. Por ejemplo, ¿qué es un autor? ¿Mm? Cuál es la dinámica y la productividad de la lectura, qué son los géneros literarios, a qué llamamos cuento, a qué llamamos novela, etc. Y todos son problemas fascinantes y además están muy conectados entre sí, por supuesto. Es un conjunto de problemas que de algún modo hace sistema, y por eso hablamos del sistema literario. Eh, por lo tanto, nuestra asignatura es una introducción a la problemática de la literatura, una introducción a la teoría literaria también. Es una asignatura que pertenece al área teórica, dentro de las áreas de conocimiento que están involucradas en nuestros estudios, en nuestra carrera. Esta área se llama teoría literaria, es el área teórica del programa de estudios. Y esta es la primera porque es la primera asignatura del área que ustedes cursan y además tiene como característica, digamos así, pragmática de ser correlativa de todas las literaturas y de todas las teorías. Por eso es bueno que la cursen en primer año, se ofrece para el primer año de la carrera. Bueno, yo voy a dar hoy en este breve video una mirada muy general, no puede ser de otro modo, de las características de nuestra materia. Nosotros proponemos este espacio curricular como un espacio de reflexión, así debe ser. Por supuesto, para reflexionar nos vamos a apoyar en muchos teóricos muy interesantes que a lo largo de la historia del siglo XX escribieron textos, no solo del siglo XX, pero mayoritariamente son textos del siglo XX, porque la teoría literaria es una disciplina joven, es una disciplina que tiene un poco más de un siglo. La teoría literaria, como la entendemos hoy, podríamos decir en términos modernos. Pero también vamos a leer algunos textos anteriores. Por ejemplo, vamos a leer un tratado de Nietzsche, que es de 1873, para abordar el problema de la ficción, y vamos a leer también a un antecedente ineludible de la teoría literaria actual, que es Aristóteles y su poética. Pero fuera de esos dos textos, el de Aristóteles y el de Nietzsche, la mayoría de los textos que vamos a leer son del siglo XX o del siglo XXI, algunos, ¿no? Muy recientes. Esto lo digo porque nosotros vamos a dialogar con esos textos y nos vamos a apoyar en ellos para pensar los problemas. Eso no significa
que las cosas ya estén resueltas. Como acabo de decir, los problemas son problemas filosóficos, tienen multitud de respuestas y ninguna respuesta es definitiva. Pero sí vamos a tratar de entendernos con algunas respuestas que históricamente han sido dadas a estos problemas, por ejemplo, el problema de la literatura, y que nos van a ayudar a pensar. No obstante, nos vamos a dar un espacio para pensar también nosotros nuestra propia respuesta. Por eso digo que nuestra asignatura es un espacio de reflexión y tiene que ser un espacio de diálogo. Justamente este no es el caso porque es un video donde yo estoy hablando sola, pero eso es porque mañana es feriado y yo no quise perder la clase. Pero los teóricos y los prácticos, las clases teóricas y las clases prácticas, tienen que ser espacios de diálogo. Eso, nosotros aspiramos a eso. Todo el equipo docente de esta asignatura aspira a eso y es muy importante que ustedes vayan a la clase, digamos, con las lecturas hechas en la medida de lo posible y si no, también con un espíritu participativo, porque el pensamiento es dialógico y la reflexión siempre produce su mejor posibilidad cuando se la comparte. Bueno, entonces les decía, ustedes tienen en el aula virtual disponible lo que llamamos PTD, quiere decir Plan de Trabajo Docente. En el PTD, ustedes tienen el PDF en el aula virtual, lo pueden consultar. Está, además de la constitución del equipo docente, yo soy Clelia Moure, no me presenté, soy la profesora, una de las tres profesoras adjuntas. Ustedes tienen el PTD, allí además de la formación del equipo docente completa, tienen ustedes los contenidos desarrollados por unidades. Bueno, ahí está muy claramente expuesto el desarrollo de contenidos, por eso no quiero ocupar tiempo de este video para leerlo, porque ya lo tienen disponible, pero sí hoy voy a hacer una breve introducción a los problemas que vamos a ir visitando a lo largo del cuatrimestre. El primero es el problema, la pregunta por la literatura, ¿no? Bueno, esa pregunta ha tenido respuestas, como les dije hace un momento, a lo largo de del desarrollo de la teoría literaria durante el siglo XX. La primera respuesta que nosotros vamos a estudiar es la respuesta dada por el formalismo ruso, una escuela que surgió en Moscú y en San Petersburgo alrededor del año 1915 y se desarrolló durante 15 años. Podemos decir que el movimiento, la escuela llamada formalismo ruso terminó en 1930. Durante esos 15 años se produjeron muchos artículos, mucha reflexión, mucha escritura, y nosotros vamos a leer 3 artículos. Ustedes tienen ya disponible en el aula virtual el PDF de un libro publicado originalmente en 1965, compilado por Svetan Todorov, un teórico búlgaro al que le debemos mucho porque se encargó justamente de compilar estos famosos artículos y además él escribió muchísima literatura y teoría literaria que vamos a compartir. Algunos de sus artículos también los vamos a compartir durante la cursada. Todorov, entonces, en 1965, realiza esta compilación que se llama Teoría de la literatura de los formalistas rusos, y de ese libro, que tiene unos cuantos artículos, vamos a leer 3. Y es importante que ustedes los lean en este orden. Primero, El arte como artificio de Víctor Shklovsky. Ese artículo lo van a trabajar en las clases prácticas, en la comisión de trabajos prácticos que hayan elegido para cursar. El segundo artículo es el de Boris Eichenbaum, La teoría del método formal. Y el tercer artículo que vamos a leer de ese mismo compilado es sobre la evolución literaria de Yuri Tiniano. Estos 3 artículos son los únicos que ustedes tienen que leer obligatoriamente.
Como les digo, en el PDF hay muchos más artículos, los pueden consultar si desean, pero les vamos a pedir obligatoriamente estos tres para hacernos una idea, creo yo, bastante completa de lo que significó el formalismo ruso y de su legado. ¿M? Porque ustedes se pueden preguntar con toda legitimidad por qué seguimos leyendo estos artículos, que ya tienen más de un siglo el de Shklovsky, casi un siglo el de Eichenbaum y casi un siglo el de Tiniano, porque son de 1917, 1925 y 1927 respectivamente. Los seguimos leyendo porque siguen siendo muy útiles para nosotros, siguen provocando pensamiento y algunas de sus ideas tienen plena vigencia. ¿M? Más allá de que sea, como digo, un movimiento que ya tiene un siglo. Eh, y además, ellos son un antes y un después en la reflexión sobre el hecho literario como lo llama Tiniano. Son un antes y un después porque ellos se proponen, y creo que logran, en una medida muy importante, establecer un estudio científico de la literatura. Y esto ya estoy dando la primera característica del formalismo ruso. Ellos se propusieron un estudio científico de la literatura. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Porque nosotros no trabajamos con pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Ni pesamos ni medimos nada. ¿Qué quiere decir un estudio científico? Bueno, lo que quiere decir es un estudio científico, es un estudio específico de las características propias de la literatura, sin que ese estudio dependa forzosamente de otras disciplinas, que era lo que había ocurrido hasta el momento, hasta los siglos, digamos, los 3 siglos anteriores a ellos, siglo XVII, XVIII, XIX, por supuesto que había reflexión sobre la literatura, pero esa reflexión, estoy hablando en términos muy generales, apelaba a conocimientos de la historia, de la biografía de los autores, de la filosofía, cuestiones temáticas, incluso a veces historiográficas, o no sé, que apelaban a otras disciplinas. Lo que hacen los formalistas rusos es proponer un estudio inmanente, es decir, un estudio de los aspectos específicos, compositivos, formales y materiales de la literatura. Esto tiene un antecedente, por cierto, que es justamente Aristóteles, a quien vamos a leer en su Poética, ¿no? Vamos a leer los primeros 15 capítulos de la Poética más adelante. Pero se había abandonado un poco este propósito de describir los aspectos formales, compositivos y materiales de la obra literaria en sus aspectos específicos. Entonces, ellos se proponen, como escuela, tanto el Círculo Lingüístico de Moscú como la OPOYAS, el estudio para la literatura que surgió en San Petersburgo, en los dos centros, digamos, de este movimiento llamado formalismo ruso, se proponen un estudio específico de la literatura. Por eso fueron, o aún hoy son considerados un poco esencializantes. ¿Por qué esencializantes? Bueno, porque ellos justamente se proponen algo así como describir lo que sería el ADN de la literatura. Cuando ustedes lean el artículo de Shklovsky, el primero que tienen que leer, que se llama El arte como artificio, van a ver que Shklovsky es un artículo breve y muy didáctico, muy claro, da una respuesta, te diría yo, contundente, y con una gran convicción. Shklovsky nos dice, bueno, el arte es procedimiento, el arte es singularización, el arte es extrañamiento, ¿no? Una especie de golpe a la conciencia. El arte tiene como finalidad desautomatizar la percepción, que nosotros veamos al objeto como si fuera la primera vez. Bueno, me estoy adelantando porque esa es la hipótesis del artículo, ya la van a leer y la van a trabajar con los profesores en las clases prácticas. Pero vean el sesgo inmanentista de la teoría. Inmanentista, porque atiende a los aspectos inmanentes, digamos, de la inmanencia textual,
de la literatura. Por supuesto que son muy importantes los procedimientos. Después, el formalismo ruso, y por eso lo vamos a leer a Tinianov, que es un poquito posterior, que escribe su artículo 10 años después, después corrigen un poco este sesgo tan inmanentista y van a prestar un poco más de atención al contexto. Por eso Tinianov va a hablar de serie literaria en conexión con la serie social, con la vida social, y por lo tanto con la serie histórica, con la serie ideológica, etc. Pero en los primeros 5 años de formalismo, hasta el año 20 o 21, vamos a ver el carácter claramente inmanentista de esta teoría. Por eso, decía yo hace un rato, que se proponen un estudio científico de la literatura. Lo que se proponen es cercar y definir el objeto. Por eso, también hay un afán cientificista en estos teóricos. Quieren crear un objeto y un método, gesto absolutamente fundacional de cualquier disciplina, crear su objeto y darse un método. Esto es lo que hacen los formalistas rusos con la literatura, y por eso para nosotros es un legado fundamental, y no lo vamos a olvidar, y los vamos a estudiar, y seguimos hablando de los formalistas rusos. Bueno, en el artículo de Eichenbaum, que es de 1925, tenemos una especie, diría yo, de historia y balance de los primeros 10 años del formalismo ruso. Y por eso es tan interesante el artículo. Es muy ordenado y nos aclara Eichenbaum punto por punto cuáles fueron sus logros. También él va a poner el acento en este logro fundamental para ellos, que es haber concebido a la literatura como objeto de una disciplina que la estudia en sus aspectos específicos, básicamente compositivos, formales y materiales. Me detengo un minuto acá porque yo ya esto lo he repetido y ustedes, tal vez algunos se están preguntando, ¿qué son los aspectos formales, compositivos y materiales de la literatura? Bueno, voy a dar un ejemplo, que todos ustedes, como descarto que son lectores, me van a entender. Si yo leo un cuento, por supuesto que ese cuento, por lo menos en la enorme mayoría de los cuentos, tiene una historia. Hay alguien, a quien llamamos narrador, que nos cuenta una historia. En esa historia suelen estar involucrados personajes, espacio, tiempo y acción. Las categorías del relato, ¿no? Las que todos conocemos, hemos estudiado tal vez en la escuela, y si no, las sabemos intuitivamente por ser lectores, ¿no? Hay una historia, personajes, espacio, tiempo, acción. Bueno, ahora bien, si yo me quedo con las cuestiones temáticas, por ejemplo, el tema del cuento que puede ser, no sé, el matrimonio, el dinero, la infancia, cualquier tema, no estoy prestando atención a los aspectos compositivos, materiales, discursivos de la obra. Ahora, si yo pienso que ese cuento, por ejemplo, está narrado en primera persona del singular, hay un yo que narra, y que ese yo coincide con la voz de uno de los personajes, o no coincide con uno de los personajes, que es un yo testigo, ahí ya estoy prestándole atención a los aspectos compositivos, a un rasgo técnico fundamental de un cuento, que es el punto de vista desde el cual es narrado. Ese es un rasgo técnico, es un aspecto formal. Por supuesto que el aspecto formal, cualquiera sea, determina los efectos de significación, o una buena cantidad de efectos de significación. Si un cuento está narrado en primera persona, yo puedo hacer el ejercicio escolar de narrarlo en tercera, pero va a ser otro cuento. Porque el cuento en primera persona tiene una cantidad de efectos de sentido. O si en ese cuento el lenguaje, por ejemplo, es altamente poético, como podemos percibir, por ejemplo, en un narrador canónico de nuestra literatura latinoamericana, como es Juan Rulfo, el mexicano, bueno,
ese cuento, con un alto contenido poético en cada, en cada uno de sus párrafos, obviamente también tiene un efecto de sentido particular. Bien, este y otros aspectos compositivos formales, materiales, que tienen que ver con la sonoridad, el ritmo, fueron estudiados por los formalistas rusos. ¿Mm? Y ese es su legado. Una cosa que dije al pasar, pero en la que me quiero detener, es esto de que forma y contenido no van por separado. ¿Mm? Y esto lo descubrieron los formalistas. Los aspectos formales de un poema, de un cuento, de una novela, de una obra de teatro y aún de un ensayo, determinan los efectos de sentido. Por lo tanto, forma y contenido es una falsa dicotomía. Es decir, no constituyen una oposición excluyente. Eso proviene de una vieja tradición ligada al racionalismo del siglo XVIII y que los formalistas desmienten. Ellos se encargan de desmentir esa oposición. De algún modo señalan o postulan, la forma es contenido. Si hay de un determinado conjunto de rasgos formales, van a dar lugar a un efecto o un conjunto de efectos de sentido. Por lo tanto, fondo y forma, o forma y contenido, no es una oposición excluyente, no es una dicotomía, sino que es un par dialéctico. Forma y contenido se imbrican, están absolutamente ligados, son uno en el otro y producen efectos de sentido de manera conjunta. Bueno, este es otro de los rasgos del formalismo, de la teoría literaria de los formalistas rusos. Hacernos ver cómo la forma es contenido, cómo los aspectos compositivos, materiales y formales provocan sentido. Bueno, y por último me voy a referir brevemente a Tiniano, que ya vamos a leer. Es el artículo posiblemente más difícil para no es que sea difícil, pero posiblemente es el más árido de los tres para un estudiante de primer año. Por eso les dije que lo lean después de los dos primeros. Y por supuesto nosotros vamos a acompañar nuestras clases teóricas con todas las explicaciones que hagan falta. A propósito, les cuento que en mi canal de YouTube hay videos y clases de años anteriores grabadas y colgadas en el canal, así que las pueden consultar. Tiniano escribe este artículo que les pedimos a ustedes que lean, que se llama Sobre la evolución literaria, en 1927. Ya lo cita Eichenbaum en su artículo del 25 y está muy ligado a un artículo anterior de Tiniano que se llama El hecho literario. Tiniano, para decirlo brevemente, entiende que la literatura es un sistema, la obra también es un sistema, la literatura sería un sistema de sistemas, y ese sistema que él llama serie literaria, está en relación con otras series, está en correlación con la serie social, con la vida social, con la serie histórica, con la serie ideológica, etc. Es decir, por eso él habla de hecho literario. Entiende que la obra literaria no es un objeto aislado, por supuesto, sino que está en correlación con lo que él llama las series vecinas. Y está cada obra literaria y la serie entera determinada por esta conexión incesante entre la literatura y la vida, podríamos decir, entre la literatura y todo lo que pasa en el mundo, en ese mundo que circunda la obra y que de algún modo la produce, y por eso la obra literaria no es un ente aislado, sino que está absolutamente atravesado por las condiciones de producción, podríamos decir, las condiciones que determinaron
el momento de la enunciación de esa obra, las condiciones históricas, sociales, vitales, también ideológicas de la obra, de su producción, de su enunciación. Esto, como ustedes ven, es muy importante para corregir un poco el programa del primer formalismo, que por su afán cientificista, por su afán inmanentista, por su interés de capturar, cercar y definir el objeto al que estudiaban y hacer ver la importancia de los aspectos formales, materiales y compositivos de la obra, habían dejado de lado un poco el contexto. Esta era la crítica que se le hacía al formalismo ruso. Una crítica que venía sobre todo del régimen en el que estaba inmersa Rusia, la Rusia de ese momento. También sus colegas de la Escuela de Praga, quienes vamos a estudiar después, le hacían esta crítica, ¿no es cierto? Que había que tener un poco en cuenta el contexto histórico y social en el que se produce la literatura. Bueno, este golpe de timón lo lleva adelante sobre todo Yuri Tinianov, gran teórico del formalismo ruso. Bueno, este es un poco muy generalmente expresado. Son las características generales del formalismo ruso. Van a ver ustedes que despierta mucho interés, va a provocar muchas preguntas, algunas las vamos a responder, otras vamos a dar una respuesta posible y otras tal vez van a quedar flotando, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos, ni ustedes ni nosotros, ni los mejores teóricos de la literatura, somos máquinas de responder preguntas. Esto lo digo por las dudas, ¿no es cierto? Porque acá la cuestión es desplegar los términos del problema. Pensar los problemas que la literatura nos plantea y pensar también respuestas posibles en atención a las herramientas teóricas y críticas que vamos aprendiendo a usar. Esto es lo interesante de la asignatura. No cerrar los problemas como si fueran una cajita y decir, bueno, ya está, no lo pienso más, ya sé lo que es la literatura, ya sé lo que es una novela, ya sé lo que es un autor, ya sé lo que es un lector, y me quedé contenta con eso. No. Vamos a seguir pensando los problemas, porque además las cuestiones teóricas, epistemológicas, críticas cambian los problemas. Cambia el modo de ser de la literatura. La literatura es un sistema dinámico, es un sistema que está en permanente cambio, tal como cambian las condiciones sociales e históricas de su producción. Eso que empezamos a ver con Tinianov, lo vamos a ver de una manera mucho más explícita con el teórico más destacado de la Escuela de Praga, que escribió en los años 30 dos artículos que nosotros vamos a leer. El teórico checo se llama Jan Mukarovsky y vamos a leer dos artículos. El arte como hecho semiológico y función, norma y valor estéticos como hechos sociales. Esta es la segunda respuesta que vamos a estudiar acerca de la pregunta por la literatura. La primera la dan los formalistas rusos, que he tratado de resumir esa respuesta, ¿no? Con algunas de sus características, y la segunda es la respuesta dada por la Escuela de Praga. Hay otros teóricos, pero nosotros lo vamos a leer a Mukarovsky, que es el más importante. Y entonces, como les decía, cuando estudiemos esta teoría, ustedes van a ver que enfoca justamente en el dinamismo de la esfera artística en la que se ubica la literatura. Mukarovsky habla del arte, no solo se refiere a la literatura. Nosotros vamos a usar este artículo para pensar la literatura, pero él se refiere al arte en general. Y el mérito enorme de este gran teórico de la literatura, que es Mukarovsky, es haber iniciado lo que podemos llamar hoy la crítica literaria de base sociológica, o la teoría literaria sociocrítica. Él piensa
la literatura y el arte en general como una esfera dinámica porque está en antinomia dialéctica, en correlación con las esferas que no tienen función estética y por lo tanto que pertenecen a la vida social, a la vida pragmática. Y va a ser la sociedad en su conjunto, para Mukarovsky, la que sanciona, la que determina qué es arte y qué no es arte, o qué cosa que era arte ha dejado de ser arte y qué cosa que no era artística ha comenzado a ser percibida como arte. Eso depende de la colectividad, dice Mukarovsky, de la sociedad. Por lo tanto, en esta segunda respuesta dada por la teoría literaria a la pregunta por la literatura, nos vamos a encontrar con un modelo de base sociológica. Una respuesta dada a partir de determinaciones sociales e institucionales, porque una cosa que tiene muy en cuenta Mukarovsky, justamente, que también nos interesa, y en eso la teoría de Mukarovsky tiene plena vigencia, es la incidencia de las instituciones sociales, incluso políticas educativas, en la determinación de lo que es y de lo que no es arte. El valor estético está regulado por la sociedad en su conjunto y por las instituciones. Son las que determinan el valor estético de un objeto y por lo tanto su condición de obra de arte o no. Entonces esta es, podríamos decir que el gran hallazgo de la literatura, de la teoría literaria de la Escuela de Praga, es comprender la característica condición dinámica de la literatura. Nada es literatura para siempre, nada es arte de una vez y para siempre, todo está moviéndose, todo está cambiando, de acuerdo a los valores que la sociedad utiliza para regular esa esfera, la esfera del arte. Bueno, esto lo digo muy rápido, los artículos de Mukarovsky son largos y tienen un montón de consideraciones que vamos a estudiar en su momento. Mi propósito con estos dos breves resúmenes de las dos teorías que vamos a leer en primer lugar es que ustedes vean que no hay una única respuesta para la pregunta por la literatura y que nosotros nos podemos seguir haciendo esa pregunta. Es una pregunta que es absolutamente válida. Bueno, como les decía, en el interior de este gran problema de la literatura hay otros, y nosotros también nos vamos a plantear esas preguntas. Nos vamos a plantear esos problemas. Uno muy interesante, para mí fascinante, es el problema de la ficción. Para eso, para entendernos con el problema de la ficción, vamos a empezar por un texto filosófico, que ya les nombré, que es un tratado de Friedrich Nietzsche, de un filósofo alemán del siglo XIX. El tratado es de 1873 y se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un tratado muy breve, muy interesante además, y muy fácil de leer. No es un texto filosófico en sentido estricto, porque no es un texto técnico, sino que es más bien un ensayo. Y ahí nosotros vamos a meternos de cabeza en el problema enorme, que es un problema filosófico, de las relaciones problemáticas entre realidad y lenguaje. Aunque todos nosotros creemos que sabemos qué cosa es lo real, a donde nos metemos un poco a indagar en el problema, nos vamos a dar cuenta de que no estamos tan seguros, que es un enorme problema para la filosofía determinar qué cosa sea lo real. Hay muchísimos pensadores que han abordado este problema, ¿no es cierto? Nosotros somos seres de lenguaje. Esta es la gran hipótesis de Nietzsche en el tratado y de muchos otros teóricos y filósofos. Somos seres de lenguaje, estamos atravesados y configurados por el lenguaje. Entonces, ese lenguaje, de algún modo,
determina nuestra percepción, nuestro conocimiento del mundo, y por ello es muy difícil que podamos determinar qué cosa es lo real. Estamos como atrapados en el, en el, en el, en la dimensión simbólica propia del lenguaje. Entonces, acá se pone en duda justamente, lo que pone en duda Nietzsche es el valor absoluto de lo que cada uno de nosotros considera como verdadero, el valor absoluto de la verdad. Lo que señala Nietzsche, entre otras cosas, es que no hay manera de que nosotros podamos estar seguros de que nuestra percepción es la percepción correcta. Él se pregunta, ¿cuál es la percepción correcta? Bueno, la percepción correcta es una medida de la que no se dispone. Nosotros vemos el mundo a través de nuestra mirada, y nuestra mirada está absolutamente configurada por las significaciones sociales que hemos absorbido a través del lenguaje, dicho muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso determina nuestra percepción del mundo y hace que ninguno de nosotros pueda saber con certeza qué cosa es lo real. Tenemos una perspectiva, tenemos una percepción. Todo saber, dice Nietzsche, es un saber direccionado. Todo saber es un saber en perspectiva. Todo ojo es un ojo que tiene una dirección y ve un sector de la realidad desde un punto de vista determinado. Entonces, ese tratado filosófico, con el que podemos discutir, por supuesto, acá nadie les va a pedir a ustedes que firmen debajo de los textos como propios. Nosotros vamos a discutir lo que los pensadores nos han legado. Pero ¿por qué hacemos esta introducción al problema de la ficción? Ustedes dirán que tiene que ver eso con la literatura. Tiene mucho que ver, porque la literatura está hecha de lenguaje y, por lo tanto, la ficción y la no ficción, o la llamada no ficción, tiene límites porosos. En realidad el problema está ahí. El problema está para nosotros, para los que estudiamos literatura, en decidir o determinar dónde está el límite entre la verdad y la ficción, entre entre la ficción y la no ficción. ¿A qué cosa podríamos llamar no ficción? Para eso también vamos a estudiar, y ustedes lo van a leer con los profesores en las clases prácticas, un muy interesante ensayo de Juan José Saer, nuestro narrador argentino, santafesino, ya fallecido, un ensayo muy interesante que se llama El concepto de ficción. Y también vamos, de la mano de Nietzsche y de Saer, vamos a leer una introducción célebre de Todorov, a quien ya he nombrado, Tzvetan Todorov, una introducción a un volumen titulado Lo verosímil. Es un libro de artículos, nosotros nos vamos a quedar con la introducción, que es de Todorov, donde él acuña el concepto de verosimilitud y le da 4 sentidos. Bueno, entonces, verosimilitud y ficción son los dos conceptos que vamos a estudiar, uno en diálogo con el otro porque están muy conectados, ¿no? Que tienen que ver con las problemáticas relaciones entre la literatura y la realidad. Bueno, ese, digamos, es el segundo problema que vamos a abordar después de pensar qué cosa sea la literatura. Vamos a abordar el problema de la ficción y el concepto de verosimilitud, que también es muy problemático, que nos va a dejar pensando, porque quiero aclarar algo también de paso. Estos problemas ustedes los van a seguir pensando a lo largo de toda la carrera. Introducción a la literatura pretende ser una puerta de ingreso a todos esos problemas. Una puerta de ingreso a la reflexión sobre la literatura y los fascinantes problemas que ella nos plantea. Pero la puerta va a ser de entrada, no de salida. La salida la decidirán ustedes con los años. Vamos a seguir pensando estos problemas. Yo, después de tantos años de dictar esta asignatura, sigo pensando y preguntándome estas cosas. Sigo descubriendo nuevas aristas del problema, de los problemas que nos planteamos. Y les aseguro que para los que amamos la literatura es fascinante.
Otro problema muy interesante, ligado por supuesto a los dos anteriores, todos los problemas están conectados, es el problema del autor, que lo vamos a estudiar, digamos, de la mano de teóricos célebres de la literatura como Roland Barthes y Michel Foucault. También un pensador italiano, al que vamos a estudiar, que se llama Giorgio Agamben. Ellos han pensado el problema del autor, ¿no? ¿Qué es un autor? ¿Quién tiene la garantía del sentido de un texto? ¿Es el autor empírico, el que llamamos autor empírico sería el autor real, el señor o la señora que publicó tal libro? ¿Es el dueño del sentido? ¿Es el único garante del sentido de su texto? ¿Es el que puede decidir qué quiere decir y qué no quiere decir su novela, su poema, su cuento, su obra de teatro? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién más participa en la producción del sentido? Bueno, de la mano de este problema, de la mano de Roland Barthes sobre todo, vamos a ir a un problema concomitante que nace al mismo tiempo, que es el concepto de escritura y de lectura. Los conceptos, diríamos mejor, de escritura y de lectura. Autor, lector, escritura, lectura, configuran una constelación. Son 4 conceptos que de algún modo se determinan recíprocamente y por eso los vamos a estudiar juntos. Otra vez, no vamos a cerrar las definiciones, no estamos para eso. No vamos a decir, bueno, un autor es esto, un lector es esto otro, la escritura es esto y la lectura es lo de más allá. No. Nosotros vamos a pensar la lectura y la escritura en su dimensión problemática. Y las vamos a seguir pensando. En esta constelación vamos a descubrir que la lectura puede ser, y de hecho suele ser, una reescritura. La lectura vuelve a escribir ese texto, lo vuelve a producir. Por eso la lectura es productiva. Nosotros les vamos a pedir a ustedes, como estudiantes del primer año de la carrera, que hagan lecturas productivas de los textos. Eso significa que ustedes van a poner su propia experiencia personal, su memoria, sus propias decisiones interpretativas al servicio de la lectura. Y eso significa, ni más ni menos, que de algún modo producen ese texto. Por lo tanto, la categoría de autor, como ese genio ungido y elegido, que es el que decide qué cosa dice su texto, empieza a trastabillar. Esa concepción moderna, moderna en el sentido de la modernidad, del autor, pierde pie, empieza a funcionar a mediados del siglo XX una concepción de la lectura y de la escritura que, por eso el artículo de Barthes se llama La muerte del autor, no es porque los autores hayan muerto, gracias a Dios no se han muerto. Digo que esa concepción moderna del autor es la que ha muerto, la que empieza a desaparecer. Si bien ese autor sigue teniendo derechos de propiedad sobre su obra, por supuesto, y cobrará derechos de autor en el mejor de los casos, no es el garante del sentido. Es el sentido el que de algún modo nos pertenece también a los lectores, porque somos capaces de producir sentido a partir de lo que el autor escribió. Y esto los mejores autores lo han reconocido, y lo han reconocido con felicidad, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta constelación, autor, lector, escritura, lectura. También en la serie problemática que estamos analizando. Bueno, después de eso nos vamos a hacer otras preguntas que están ligadas a la heterogeneidad de la literatura. Con esto voy a ir cerrando el video de hoy para que no se haga muy largo. Piensen que la literatura está atravesada por conexiones heterogéneas, con otros discursos, por eso vamos a estudiar la literatura y la historia, la literatura y el ensayo, y también con otras artes, la literatura y el cine, la literatura y la pintura, la literatura y la música. La literatura es un devenir heterogéneo, está atravesada
por otras artes, por otras discursividades, y eso la hace absolutamente dinámica, productiva y, por supuesto, eh, muy fascinante a la hora de pensar su condición. Es una condición esquiva a las regulaciones de la razón. Por eso, vuelvo al principio, no la podemos definir. Si yo leo, por ejemplo, una novela de María Gainza que se llama El nervio óptico, que vamos a leer, desde ya les aviso que la pueden ir leyendo. Esa novela de María Gainza, una escritora argentina, joven, es un recorrido real, o sea, la novela está configurada en virtud de un recorrido por determinados museos y una determinada contemplación de determinadas obras de arte. Bueno, ahí la conexión entre literatura y arte es decisiva. Es decisiva porque configura la novela. Lo mismo pasa con los cuentos de Di Benedetto, de Antonio Di Benedetto, que les vamos a pedir que lean. Hay dos cuentos particularmente en su obra que están absolutamente conectados con determinadas obras de arte, con un cuadro en particular. Entonces eso hace que el diálogo entre la escritura y la obra de arte configure el discurso. Por lo tanto, ahí hay una conexión que no podemos obviar, que es absolutamente determinante para el texto literario. Lo mismo pasa con la historia. Nosotros vamos a leer una serie de cuentos que están ligados a la historia reciente de nuestro país. Bueno, de distintos autores, una crónica y dos cuentos son en realidad. Bueno, ahí ustedes van a ver cómo la historia habla a través de la literatura. Hay, como dijera alguna vez Teodoro Adorno, otro teórico de la literatura, que no vamos a estudiar, la historicidad es inmanente a la obra de arte. La historicidad atraviesa y habla a través de los textos. La condición histórica, las condiciones históricas de su producción. Eso también lo vamos a estudiar. Y vamos a estudiar, por ejemplo, un género muy interesante que también es altamente problemático, que es el género fantástico. Vamos a estudiar el género fantástico. Vamos a pensar la literatura y lo ominoso, como lo concibió Freud. Ahí tienen otra conexión, ¿no? Literatura y psicoanálisis. Eso lo van a estudiar por ahí, literatura y psicoanálisis lo van a ver mejor en otras materias del área teórica. Pero nosotros vamos a pensar cómo en la literatura, en este género tan particular que es el género fantástico, que atraviesa, digamos, muchos siglos, varios, por lo menos 3, se da el efecto ominoso, que es algo que ha estudiado el psicoanálisis freudiano. Y también vamos a estudiar de la mano de con esto termino, de un teórico francés muy interesante, Gérard Genet, las relaciones de intertextualidad. Vamos a ver cómo este sistema dinámico que es la literatura es siempre un sistema interconectado, es decir, no hay ningún texto que no tenga algo de otro texto o de otros textos. La literatura es transtextualidad, dice Genet. Bueno, no los quiero abrumar. Mi propósito con este video ha sido darles un pantallazo muy general de los problemas que vamos a estudiar, del carácter dialógico de nuestra asignatura, dialógico desde el punto de vista temático y desde el punto de vista metodológico. Queremos dialogar con ustedes, queremos poner la literatura en discusión y los problemas que trae aparejados la literatura en discusión, en una discusión que sea productiva. Ese es un poco el espíritu de este equipo docente. Les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de que haya gente que sigue optando por esta hermosa carrera, que es la carrera de letras, y por esta hermosa profesión, que es la docencia, y ni hablar de la crítica literaria. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.